Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos todos los secretos, chismes y curiosidades de vuestras estrellas favoritas de Turquía. ¿Estáis listos para sumergiros en un nuevo drama, una nueva historia de amor o, mejor aún, una reconciliación que nos tiene a todos al borde del asiento? Pues hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un notición que ha sacudido los cimientos del fandom turco y que no podíamos dejar pasar. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, habéis oído bien. Los dos nombres que incendian las redes sociales, los protagonistas de la telenovela que nos robó el corazón, Erkenci-Kuş, y que durante un tiempo nos hicieron soñar con un romance de cuento de hadas. Como bien sabéis, su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un auténtico torbellino de emociones. Rumores, confirmaciones a medias, desmentidos. Un culebrón digno de la mejor telenovela. Pero tras una ruptura que dejó a muchos con el corazón roto, las aguas parecían haberse calmado. Ambos siguieron caminos separados, cosechando éxitos profesionales y personales. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, mientras que Can se centraba en su carrera internacional, conquistando Italia y el mundo. Sin embargo, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas han vuelto a encenderse. Los rumores de una posible reconciliación entre Demet y Can han estado circulando con fuerza en las últimas semanas, alimentados por pistas sutiles, encuentros casuales y sobre todo, por el clamor de un fandom que nunca perdió la esperanza de verlos juntos de nuevo. En este vídeo vamos a analizar a fondo todas las pruebas, todos los indicios y todas las fuentes que apuntan a que Demet Özdemir y Can Yaman podrían estar dándose una segunda oportunidad. ¿Será cierto que el amor ha triunfado una vez más? ¿O se trata simplemente de un espejismo creado por nuestras ansias de verlos juntos? Acompáñanos y lo descubriremos. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y dejarnos un like si te gusta este tipo de contenido. Vuestra suscripción es el combustible que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoos las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Así que no lo dudes y únete a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos al lío. Para entender la magnitud de este posible reencuentro, tenemos que remontarnos a los inicios de su historia. Demet y Can se conocieron en el set de grabación de Erkenci-Kuş, una comedia romántica que conquistó al público de todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la chispa saltaba a la vista y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Erkenci-Kuş, que significa pájaro madrugador, o pájaro tempranero, no solo catapultó sus carreras, sino que también creó un fenómeno global, traduciéndose a múltiples idiomas y ganando seguidores en cada rincón del planeta. La trama, sencilla pero efectiva, de una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, un fotógrafo aventurero y carismático, resonó con audiencias de todas las edades. Pero fue la naturalidad y la complicidad entre Demet y Can lo que realmente cautivó al público. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que mostraban a Demet y Can compartiendo momentos especiales fuera del trabajo. Risas cómplices, miradas intensas, gestos cariñosos. Todo apuntaba a que su relación iba más allá de la simple amistad profesional. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó oficialmente el romance, dejando a los fans en una constante incertidumbre. Esta ambigüedad, lejos de apagar el fuego, lo alimentó aún más. Cada entrevista, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa en busca de pistas que confirmaran el idilio. Los fans crearon hashtags, páginas dedicadas y grupos de discusión donde compartían teorías y pruebas de su amor. El fenómeno Candem, como se les conoció cariñosamente, se convirtió en una fuerza imparable. Durante un tiempo pareció que la relación iba viento en popa. Se les veía juntos en eventos, fiestas y viajes. Incluso se rumoreó que Can había presentado a Demet a su familia. Pero de repente la magia se rompió. Las apariciones públicas se hicieron más esporádicas, las redes sociales se volvieron más frías y los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza. El ambiente se tensó. Los gestos de cariño se volvieron formales, las sonrisas forzadas. Los rumores apuntaban a una posible discusión durante un viaje promocional, donde supuestamente ambos habían tenido fuertes diferencias sobre el manejo de su imagen pública y sus futuras carreras. Otros comentaban sobre la presión constante de los medios y la falta de privacidad que los agobiaba. Sea cual fuera la causa, la burbuja de felicidad parecía haber estallado.
Finalmente llegó la confirmación de la ruptura. Aunque ninguno de los dos dio detalles sobre los motivos, se especuló con diferencias de carácter, celos profesionales y la presión mediática. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre los fans, que veían desvanecerse el sueño de ver a Can y Sanem, sus personajes en Erkenciskus, juntos para siempre. La desilusión fue palpable. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, incredulidad y hasta enojo. Muchos fans se negaban a aceptar la realidad y seguían aferrados a la esperanza de una reconciliación. Otros, más realistas, lamentaban la pérdida de una pareja que, aunque no confirmada oficialmente, había llenado sus vidas de alegría y esperanza. Tras la ruptura, ambos siguieron caminos diferentes. Demet se centró en su carrera como actriz, protagonizando exitosas series como Dodu Uneb Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Ask Taktikleri, Tácticas de Amor. También encontró el amor en los brazos del cantante Oğuzhan Koç, con quien se casó en una lujosa ceremonia en agosto de 2022. Demet demostró su versatilidad como actriz, alejándose del género de la comedia romántica y explorando roles más dramáticos y complejos. Su boda con Oğuzhan Koç fue un evento mediático de gran magnitud, con cobertura en revistas de todo el mundo y miles de felicitaciones de fans y celebridades. Parecía que Demet había encontrado la felicidad y la estabilidad que tanto anhelaba. Por su parte, Can se embarcó en una aventura internacional, trasladándose a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, Violeta como el mar. Su carrera despegó a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los actores turcos más cotizados del momento. También se le relacionó con varias mujeres, aunque ninguna relación llegó a consolidarse. Can adoptó un estilo de vida más reservado, centrándose en su trabajo y en su desarrollo personal. Aprendió italiano con fluidez y se sumergió en la cultura italiana, ganándose el cariño del público local. Su éxito en Viola come il mare le abrió las puertas a nuevos proyectos internacionales y lo consolidó como una estrella global. Pero como decíamos al principio, el destino a veces juega extrañas cartas. Y parece que el destino ha querido volver a unir a Demet y Can. Las primeras señales de una posible reconciliación surgieron hace unas semanas, cuando ambos coincidieron en un evento benéfico en Estambul. Aunque no se les vio interactuando directamente, algunos testigos aseguran que se dedicaron miradas cómplices y que se notaba cierta tensión en el ambiente. El evento, organizado por una importante fundación turca, reunió a numerosas personalidades del mundo del espectáculo y la cultura. La presencia de Demet y Can en el mismo lugar generó una gran expectación. Los fotógrafos y los periodistas se agolparon a su alrededor, tratando de captar alguna imagen que confirmara los rumores de reconciliación. Sin embargo, ambos mantuvieron la compostura y evitaron cualquier contacto directo. Días después, Demet publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía luciendo un colgante muy similar a uno que Can solía llevar. Los fans no tardaron en relacionar ambos detalles, interpretándolos como una señal de que algo estaba pasando entre ellos. El colgante, un pequeño amuleto con forma de luna creciente, era un accesorio característico de Can durante la época de Erkenciskus. Que Demet lo llevara puesto ahora desató todo tipo de especulaciones. ¿Era un regalo de Can? ¿Un guiño a su pasado en común? ¿O simplemente una coincidencia? La verdad, como siempre, permanecía oculta. Pero la prueba definitiva llegó hace unos días, cuando una revista turca publicó unas fotos de Demet y Can cenando juntos en un restaurante de Estambul. Las imágenes, aunque borrosas, mostraban a ambos muy sonrientes y relajados, disfrutando de una conversación animada. La noticia corrió como la pólvora y las redes sociales se incendiaron con comentarios y especulaciones. El restaurante, un local de moda en el barrio de Bebek, es conocido por su ambiente íntimo y su exquisita gastronomía. Las fotos, tomadas a distancia y con poca luz, no eran de gran calidad, pero eran suficientes para confirmar el encuentro. Demet y Can parecían estar disfrutando de una velada agradable, lejos de las cámaras y los paparazzi. ¿Qué significa todo esto? ¿Es una simple amistad? ¿Una reunión casual? ¿O estamos realmente ante el inicio de una nueva etapa en la relación entre Demet y Can? Las fuentes cercanas a la pareja no se han pronunciado, pero algunos amigos en común aseguran que ambos están intentando acercarse de nuevo y que están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Algunos incluso afirman que Can y Demet han estado en contacto por teléfono y mensajes durante los últimos meses, reconstruyendo lentamente su amistad.
Otros señalan que ambos han madurado mucho desde su ruptura y que están dispuestos a dejar atrás los rencores del pasado. Obviamente hay muchos obstáculos que superar. Demet está recién divorciada de Othman Koch, un proceso que, según ella misma, ha reconocido, ha sido muy doloroso y complicado. Khan, por su parte, está muy centrado en su carrera internacional y no parece dispuesto a renunciar a sus proyectos en Italia. El divorcio de Demet, anunciado hace apenas unas semanas, sorprendió a muchos. Aunque la pareja parecía feliz y enamorada, los rumores de crisis habían estado circulando desde hacía tiempo. Demet admitió en una entrevista que los últimos meses habían sido muy difíciles y que estaba centrada en recuperarse emocionalmente. La distancia física entre Demet y Khan también representa un desafío importante. Ambos tienen agendas muy ocupadas y viven en países diferentes. ¿Cómo podrían mantener una relación a distancia? Sin embargo, el amor, como bien sabemos, es un sentimiento poderoso que puede superar cualquier barrera. Y si algo hemos aprendido de Demet y Khan es que su conexión es especial, única e irreemplazable. Quizás el tiempo separados les ha servido para madurar, reflexionar y darse cuenta de lo que realmente importa. Quizás la distancia les ha permitido valorar aún más su relación y darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Quizás el destino les está dando una segunda oportunidad para escribir un final feliz a su historia de amor. Solo el tiempo dirá si esta reconciliación se consolida y si Demet y Khan vuelven a formar una pareja. Pero de momento nosotros estamos aquí, expectantes y emocionados, siguiendo de cerca cada uno de sus pasos. Y por supuesto, os mantendremos informados de todas las novedades. Estaremos atentos a sus próximas apariciones públicas, a sus publicaciones en redes sociales y a cualquier declaración que puedan hacer. Analizaremos cada detalle, cada gesto, cada mirada, en busca de pistas que nos confirmen la reconciliación. Y bien, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Hemos analizado a fondo todas las pruebas y los indicios que apuntan a una posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos recordado su historia de amor, su ruptura y los motivos que podrían haberles llevado a darse una segunda oportunidad. Ahora, queremos saber vuestra opinión. ¿Creéis que Demet y Can deberían volver a estar juntos? ¿Pensáis que su reconciliación es posible? ¿O se trata simplemente de una estrategia mediática para promocionar algún nuevo proyecto? Dejadnos vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías con nosotros. Nos encanta leeros y debatir con vosotros. ¿Será que la serie que los unió podría tener una nueva temporada o una película? ¿Es una forma de revivir el interés en sus carreras? ¿O es simplemente el amor que ha encontrado el camino de regreso? Antes de despedirnos, queremos recordaros que la información que hemos compartido en este vídeo está basada en rumores y fuentes no oficiales. Aunque hemos intentado contrastar la información al máximo, no podemos garantizar al 100% su veracidad. Por lo tanto, os pedimos que toméis esta noticia con cautela y que esperéis a que los protagonistas se pronuncien al respecto. Recordemos que ambos son figuras públicas y tienen derecho a la privacidad. No debemos invadir su espacio personal ni presionarlos para que hagan declaraciones que no desean. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos que hayáis disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la posible reconciliación de Demet Özdemir y Can Yaman. Recordad que vuestra opinión es muy importante para nosotros, así que no dudéis en dejarnos vuestros comentarios y sugerencias. Y como siempre os animamos a que le deis like al vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y a que os suscribáis a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Somos vuestro canal de confianza para estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.